¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Esta es nuestra sesión principal donde vamos a ver todo lo que es el modelo del CBO. Mi nombre es Jonathan Wilson, director general de Torreblanca, y nos acompaña Rolando Álvarez, maestro fiscalista, el cual nos acompaña durante una larga trayectoria que tiene nuestra empresa. Y vamos a hablar el día de hoy, como les comenté, sobre el CBO, que es una metodología operativa que le ayuda principalmente a las pymes en esta trayectoria media tortuosa que tenemos en el ámbito empresarial, el cual le va a ayudar mucho a las pymes a centrar esas bases, a revisar de manera profunda lo que es la esencia y esos pilares que les van a ayudar a ser empresas sólidas, competitivas y sobre todo con miras hacia el futuro. Así es que acompáñenos, va a ser una charla muy interesante y sobre todo de mucho valor para las empresas. Muy bien, pues vamos a adentrarnos un poco más hacia lo que es el tema. Rolando, te comento, te platico, fíjate que a lo largo de esta historia que llevamos en Torreblanca nos hemos encontrado muchísimo con empresas que no tienen esas bases organizacionales y que al final de cierto periodo empiezan a encontrarse con ciertas trabas en diferentes aspectos, fiscales, contables, organizacionales, y hemos detectado mucho desconocimiento en los emprendedores, que al final de cuentas les trae problemas que pueden acabar con su negocio. Desde la perspectiva fiscal, ¿qué encuentras tú como origen de esas problemáticas que tienen ahora desde los emprendedores hasta los que ya están consolidados? Bueno, John, principalmente con el tema de los emprendedores es todo un mundo, porque hay una gran problemática también y va desde la cultura. Ha pasado, e incluso por experiencias personales, yo he visto personas que incluso en grupo se presentan: hola, yo soy un emprendedor, y la gente te ve mal. O sea, ser un emprendedor en la realidad es algo bastante complicado. Y también ha pasado porque hay muchos casos en los que, sí, soy emprendedor, y lo primero que hacen es sacan un préstamo pyme, se gastan el dinero en un coche y adiós, se acabó la historia. Entonces, empezar a hacer este programa para concientizar a un emprendedor que no nada más es porque vas a hacer dinero, sino porque vas a traer una gran responsabilidad a las cosas que vas a iniciar, porque finalmente esto es dar vida a una fuente de riqueza, conlleva una gran responsabilidad. Y bien interesante lo que comentas, porque en la esencia tal cual misma de la visión organizacional, que contempla 4 principales ejes, lo que es el tema financiero, ¿no? Lo que acabas de comentar, sí. Temas de procesos, temas de personas y temas de clientes. En el tema financiero, ven dinero y se vuelven locos. También, pues eres un emprendedor, estás iniciando un negocio, hasta la idea de que ese dinero que está ahí no es tuyo, no es para que tú te lo gastes, es para echar a andar el negocio. Sí, es un error muy común, ¿no? Que el mismo emprendedor cree que el dinero es su caja chica. Exacto, sí. Entonces, sí. Y ahí se acabó la fiesta ahí. Pero fíjate que este modelo, el modelo del CBO, que es un modelo que registramos hace unos años y que está en constante actualización, ¿no? Porque va de la mano, tiene una virtud, va de la mano con esta dinámica, ¿no? Que sale incluso desde el gobierno, que esto no es un tema político, pero sin embargo, pues al final de cuentas, todo lo que se decide arriba impacta directamente a las empresas. Sí, totalmente. Oye, John, y de hecho tengo una duda, porque yo escuché por ahí que este modelo del CBO no existe en ningún lado, ¿tú lo inventaste? Es una integración de diferentes metodologías, sin embargo sí es un modelo único en el país, único de nuestro sector, y que no solamente... Es de tu cosecha. Es correcto, o sea, es de creación propia, registrado, y que no solamente va para los emprendedores, sino también va para las empresas ya consolidadas que buscan fortalecer las bases y que está constituido por 4 elementos que para mí son las bases de cualquier organización. Okay.
que uno es el tema de ESG, que para mí es el futuro de las empresas, ya programas de sostenibilidad, de empresa socialmente responsable, creo que todo va dirigido hacia un mundo que va a cambiar el dinamismo en ese sector. Tenemos el segundo punto, que es el tema de capital humano, que es algo indispensable. Muchas veces creemos que con el dinero, con muchos clientes, pero al final de cuentas, si dejamos de ver lo que es nuestra cultura, nuestro recurso humano, actualmente vivimos una etapa trascendental con la brecha generacional, justamente, que si nosotros no nos adaptamos, realmente estamos condenados a morir. Entonces, pues hablamos, esta segunda etapa del modelo habla justamente de todo este tema de recurso humano. El tercer punto es el tema contable fiscal, ¿no? Que es seguramente tu especialidad, pero al final de cuentas, lo hemos platicado muchas veces, el tema fiscal es como la humedad, está en todos lados. Exacto. No lo vemos, pero está en todos lados, y yo creo que ahorita... En este momento es un tema fiscal. Es correcto. Y ahora con esta política, ¿no? Al final de cuentas hay muchísima fiscalización en todos los sectores, y al final tenemos que tener las bases sólidas para poder no solamente cumplir con las regulaciones, cumplir con el marco legal, sino también estar preparados para jugar estos dos juegos, el cumplimiento y el poder operar, ¿no? Que pareciera obvio, pero no es obvio, tiene ahí sus dificultades. Pero pues, también que esto incluye la prevención, ¿no? Pues ya sabemos pues para dónde van todas estas reformas y todo lo que está ocurriendo en cualquiera de los temas, sobre todo en el fiscal, pero que ya te va a poner como una base para que te puedas cuidar en caso de que te llegue la autoridad. Claro, y ese es un punto bien interesante, que ahorita te lo voy a platicar cuando toquemos el tema del núcleo del modelo. Habla justamente las tres fases de la esencia de este modelo, pero para terminar con lo que es la descripción de las cuatro fases, la última fase es el tema jurídico. Al final de cuentas estamos en un país que está regulado por diferentes normativas, de acuerdo a nuestro sector, y es importante estar al pendiente de lo que se está actualizando, lo que están en propuestas, lo que está en pláticas con la autoridad, donde se van cosechando esos cambios fiscales, normativas, laborales, legales. Y bueno, este tema jurídico habla de cómo las empresas tienen que tener pues su marco jurídico tal cual, ¿no? Dentro de la regulación, para que puedan operar y dar cumplimiento a todo lo que es la funcionalidad y la operación de sus organizaciones. Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero me agrada cómo lo comentas, porque al final del día pues todo está entrelazado, y tú ves justamente lo que estás haciendo con estos cuatro pilares. No puede haber un capital humano alejado pues de la cuestión contable, pues estamos hablando de las nóminas, de las normativas, pero a su vez tampoco puede estar alejado de un tema fiscal y tampoco legal, porque ¿qué pasa si tenemos un conflicto con un colaborador? ¿Cómo lo vamos a manejar de la mejor manera? Los pagos, que a lo mejor es porque le pagamos mal y dimos un mal tratamiento fiscal contable. O sea, al final del día se hace una cadenita que pues es interesante que se maneje de manera conjunta y no tener todo eso disperso, porque al final del día pues es lo que acarrea el desastre. Acabas de tocar una esencia bien importante de lo que es el CBO, porque el CBO habla de integración. Está enfocado a la prevención, pero una esencia importante es cómo integra diferentes aspectos que nos enfrentamos todos los días desde el tema empresarial. Sin embargo, dentro del mercado, algo que les duele a las empresas o nos duele a las empresas es esa segregación. Entonces, a lo mejor yo soy buenísimo en hacer celulares, pero al final de cuentas, si no sigo las normativas, si no tengo el personal adecuado, si no lo filtro bien, si no les pago bien, si no cumplo mis impuestos bien, no importa que yo sea el mejor que hace celulares. O sea, concientizando también pues a la cabeza, ¿no? Claro. Sí. Entonces va a ser un tema muy importante que tocamos esos puntos sensibles de cualquier organización. Así es que pues vamos a adentrarnos un poquito más a explicarles cada una de estas fases, y dentro del programa de Consultando van a encontrar en la pantalla nuestros datos de contacto para que se puedan acercar con nosotros, puedan exponer cualquier tipo de duda, problemática,
que les pueda estar sucediendo en la actualidad, y con muchísimo gusto vamos a ir aclarando cada una de ellas. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar hablando de lo que es este modelo del CBO, que en realidad es el ciclo de la vida operacional y tiene ciertas virtudes. Una de esas es ese amalgamiento que puede hacer a las necesidades de cada una de las empresas y que se adapta a las condiciones actuales, ¿no? Al final de cuentas, algo que buscamos dentro de las organizaciones es buscar eso, las condiciones adecuadas para que se dé la continuidad. Entonces, vamos a hablar primeramente de lo que es el núcleo, y el núcleo habla de las personas. Habla principalmente de cómo nosotros podemos diagnosticar al cliente para poder implementar un plan de trabajo, es decir, este CBO. Tú lo sabes bien, en un tema fiscal no podemos autodeterminar, esta es la estrategia que te corresponde, haz esto es lo que debes hacer, si no hacemos un análisis previo. Bueno, si agarramos ese ejemplo, pues sí está un poquito complicado, porque ahorita el SAT cada vez nos va poniendo más trabas y que nosotros nos autodeterminemos, pues ya casi el SAT te dice, no te preocupes, yo te autodetermino a ti. Pero pues como tú lo estás manejando con una estrategia que va pues con procesos bien definidos como debería de ser, me parece excelente. Sí, y algo que nos va a ayudar muchísimo es que este núcleo está segmentado en 3 principales etapas. La primera es la prevención, es decir, vamos a hacer un diagnóstico de la situación actual del cliente. Bajo un diagnóstico muy puntual que vamos a poder darles ese acceso a todos nuestros clientes, y van a poder saber cómo está su situación actual en estos cuatro puntos que les comenté. Después de esto... Espera, perdón que te interrumpa, sí. Pero sí quiero decir algo que es bien importante y que también está muy arraigado en nuestra cultura. No nos gusta la prevención. Cuando nos esperamos a que nos llegue el golpe y hasta ahí nos preocupamos, pero nunca vemos lo de la prevención. Entonces, pues sí, desde una manera cultural que en este sistema ya lo estés agregando está muy bien, y también pues, ojalá fuera como un eje rector que diera pie a que también nuestra manera de pensar fuera más preventiva que reactiva. Claro, de hecho lo que hace el núcleo en este modelo es dividir toda la etapa operacional en 3 fases. La primera es la prevención, te voy a diagnosticar, vamos a ver cómo está tu situación actual, y sobre eso se determina un plan de trabajo. Entonces, ¿qué viene la segunda fase? La segunda fase es la implementación de ese plan de trabajo. Y por último, la reacción. ¿La reacción qué es? Si yo ya te conocí, ya te implementé, entonces ya te puedo defender, o ya podemos reaccionar ante cualquier contingencia. Una reacción a una prevención. Claro. No al golpe. Sí, claro, no, al final de cuentas, como tú bien dices, es un tema cultural, sí. Y si no nos vamos a desviar, ¿no? Entonces, exacto, sí. Bueno, pues es correcto lo que comentas, Rolando, porque al final este modelo, este núcleo, ¿no? Que está, ya podemos nosotros reaccionar, podemos nosotros hacer este ciclo tal cual, ¿no? Ya hacemos la defensa, que al final de cuentas no tiene que ser una defensa fiscal, legal, simplemente puede ser un tema correctivo, y regresamos a la prevención, es decir, que no vuelva a suceder. Sí, pues preventivo, que no te caiga una multa, una sanción, y de ahí se inicia todo un procedimiento más complicado, engorroso y costoso. Correcto, es correcto. Así es que prácticamente de eso se encarga la parte central de este modelo, y vamos a empezar a platicar un poco sobre cada una de estas 4 fases que integran lo que es el modelo. Okay. Y vamos a empezar por la primera que es el tema de ESG, que es un reto, porque yo creo que ahorita en el país es un tema de concientizar mucho, y te voy a contar algo bien interesante. Las empresas AAA, esos grandes corporativos en el país, ya lo manejan, ya es algo que está dentro de su cultura, como bien acabas de comentar. Muchos de estos nuevos ingredientes, ¿no?, que se manejan en el tema ambiental, social y de gobernanza, pues vienen de otros modelos, de otros países más desarrollados, a lo mejor lamentablemente, pero que a la hora de adoptarlos en una cultura como la de nosotros nos está costando trabajo. Y eso es la realidad, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, hace unos meses me encontré aquí en Guadalajara con uno de nuestros clientes
que venía preparando un contrato pues muy importante, tenía ya toda su inversión hecha, prácticamente listo para firmar contrato con esta empresa transnacional que tiene distintivo de empresa socialmente responsable, que trabaja bajo el compliance, que tiene estándares muy altos operativos. Su código de ética. Código de ética, política de calidad, sistema de gestión de calidad, todo perfectamente bien estructurado. Entonces tu proveedor, antes de firmar, entrégame qué programas tienes, todo tu cumplimiento. Y ahí es donde se acabó la fiesta. Este cliente no tenía ni políticas, tenía pseudo procesos, ¿no? Es una pyme, se va construyendo, va creciendo, al final no los tenía bien cimentados, un sistema de gestión bien implementado, y terminó por prácticamente cerrar su negocio, porque hizo una inversión sin una correcta planeación, no revisó las condiciones contractuales, pero al final del día, esos programas que van directamente hacia la cultura, que es el tema de ESG, programas de responsabilidad social, programas de compliance, una estructura interna, que es el tema de gobernanza, que le permita operar a la altura de estas grandes empresas. Aquí creo que también es como un error muy común de las pymes, ¿no? Apenas estoy iniciando y ya estoy aspirando a trabajar con los grandes, y es como, pues espérate tantito, ¿no? O sea, ya analizaste en primera si tienes el recurso, la infraestructura, la capacidad para poder atender a una clase de estos clientes, porque finalmente muchas de las pymes desaparecen porque quieren entrar al juego con estas empresas, pero no les pueden seguir la carrera, pues sí. Sí, y tristemente este cliente tuvo que cerrar, ahorita trata de reiniciar, pero al final del día el tema de ESG nos va a ayudar a no solamente a tener estos programas de responsabilidad social, y es todo un mundo, pero al final es bien importante saber que hacia allá se dirige este cambio empresarial, en donde es un chip, es cambiar la cultura, ¿no? Cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestro entorno, generar condiciones adecuadas para nuestros colaboradores, programas bien establecidos, trabajo bajo una ética. De hecho, hace poco se acaba de anunciar una política en los Estados Unidos para meter la ética en la inteligencia artificial. Entonces, creo que el mundo va avanzando muy rápido, y esto nos va a ayudar mucho a las empresas que en el nivel, en su necesidad, como van creciendo, pues lo vayan haciendo con pasos firmes, y de esto es un poco de lo que habla el tema de ESG, ¿no? Empresas que no están ya viendo social, ambiental y gobernanza, lamentablemente son empresas que se van a empezar a estancar en el mercado, en su competitividad y en la atracción de talento incluso. Creo que eso es como el primer granito de arena también para hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Es correcto. Porque justamente ahorita que comentaba lo de la inteligencia artificial, cuando recién surge, pues las personas lo empezaron a utilizar pues de maneras bastante raras. Pues ves que alguna vez te comentaba, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial para decir, oye, pues genérame unos manuales o planos para hacer una pistola en una impresora 3D. Y pues imagínate, si no tenemos una conciencia de hoy, tendría que yo estar pidiéndole esa clase de cosas a una inteligencia artificial. Y que pues esto también se pueda exportar a una empresa y que sea parte de la cultura, estaría muy bien, porque si no, pues vamos a perder el rumbo, así de sencillo. Así es. Entonces, pues bueno, es parte de lo que es la primera fase. Obviamente les estamos dando una pequeña introducción de lo que es esta área enorme que es ESG, que poco a poco les vamos a dar más información, datos más puntuales para que se puedan acercar con nosotros. Tenemos nuestro especialista dentro de Torreblanca, y al final de cuentas es un modelo que va a estar a disposición de todos ustedes para que se acerquen, se enteren un poquito más de lo que es este mundo de ESG. Vamos en futuras sesiones de Consultando a tener nuestros especialistas en cada una de estas áreas para que nos adentremos a este mundo, y va a ser un panorama enorme el que nos va a abrir para poder tomar mejores decisiones, una guía mejor para nuestras empresas, y al final lo que platicamos al inicio, que tengamos empresas sostenibles, humanas, ¿no? También. Humanas, sostenibles a lo largo de esta trayectoria de desarrollo y crecimiento empresarial. Así es que
Pues bueno, vamos a pasar a nuestra segunda etapa, que es el área de capital humano. Y que muchas veces nos vemos en la necesidad de contratar al primer humano que se atraviesa para poder cumplir con las necesidades, sabe chambearle bien, pues vamos a entrarle. Y al final aquí es donde vienen los problemas. Es correcto. Entonces, este mundo laboral no solamente nos habla o nos enfocamos en el tema de la prevención legal, en el tema laboral, es decir, hacer las cosas de manera correcta, no solamente por el bien de las empresas, sino también por nuestros colaboradores. Eso habla de una empresa responsable. Entonces, que también no ve el colaborador como una máquina. Claro. Y aquí viene lo de la brecha generacional, porque no solamente aplica para los colaboradores, es decir, la persona que va a conseguir trabajo, también habla mucho de los dueños de empresas. Sí, este tema de la brecha generacional, que ya nos iremos adentrando poco a poco en otra etapa, porque es un mundo. Esta parte del capital humano también nos habla de la correcta contratación, de la gestión laboral, al final de cuentas, ¿no? Es decir, no solamente es contratar de una manera correcta al colaborador, en donde ahorita este desarrollo va de la mano con el desarrollo organizacional, cómo reclutas, cómo contratas, cómo le das la bienvenida, cómo capacitas, ese famoso onboarding. Que también ahí vienen los temas que pues ya están muy en boga por lo de evitar la discriminación. Claro. Que con la norma oficial mexicana que pues nos pide que no hagamos cosas que pues, se puedan malinterpretar. Claro. No, es un mundo, hablamos de equidad de género, hablamos de la, como tú bien comentas, ¿no? De estas empresas que sean inclusivas, es todo un tema, pero aquí lo que hablamos es cómo como empresa podemos hacer lo correcto. Hacer lo correcto, no solamente como lo platicamos al inicio, dando cumplimiento al marco legal, pero también operando, ¿no? Sí, claro. Porque al final de cuentas, lo platicamos también hace poco, tenemos un cliente en Ciudad de México que llegó el colaborador, ¿no? Se presentó 3 días, se dejó de presentar, regresó un mes después con su demanda. Claro. ¿No? Entonces, al final de cuentas hay una brecha importante hay que cubrir, ¿no? Porque al final de cuentas la ley está diseñada para proteger y cubrir los derechos de los colaboradores, de los trabajadores, pero al final de cuentas, pues ¿dónde cubres? ¿Dónde garantizas que la fuente de trabajo subsista? ¿No? Sí, y también varios de los motivos, y a veces se olvida un poco, es pues, también hay que hacer un análisis, pues finalmente por qué se fue el colaborador. Si fue por decisión propia, por necesidad o porque la misma empresa pasó algo, ¿no? Claro. Y eso nos lleva a la parte interna, que es justamente lo que comentabas al inicio de la brecha generacional, qué condiciones de trabajo estamos haciendo para poder retener al talento, retener a la gente. Yo creo que también mucho que influye es el tiempo. Se está generando, y yo creo que está bien, una conciencia de darle valor al tiempo. Entonces también eso ocurre que las nuevas generaciones es que no quieren estar todo el tiempo en un escritorio. Bueno, ¿para qué necesidad tengo de hacerlo? Si a lo mejor es un proyecto que puedo hacer a lo mejor desde mi casa y no tengo que estar ahí. Claro. Entonces, si vamos aterrizando un poco más sobre este tema, ya adentrándonos, al final de cuentas vamos a hablar de lo que es el onboarding, lo que es el desarrollo organizacional, cómo tienes que estructurar correctamente tu organigrama, tus descripciones y perfiles de puesto, en donde tienes que dejar muy claro qué es lo que va a hacer, ¿no? Que la Ley Federal del Trabajo te lo pide. Claro, tiene que estar muy marcado, incluso los indicadores con el cual vas a medir. Muchas veces tenemos clientes que nos dicen, quiero que esta persona ya no trabaje con nosotros, ¿no? Oye, ¿por qué? Pues porque no cumplió sus objetivos del mes. ¿Y dónde dice? ¿Quién dice que no los cumplió? Porque si te acercas con el colaborador, oye, sabes que soy el mejor trabajador del mundo, pero vas con el patrón y sabes que no me da nada más una. Entonces, creo que es importante empezar a esclarecer que no importa el tamaño de organización, lo tenemos que hacer de manera correcta y cumplir con esas normativas. Entonces, descriptivos de puesto, KPIs, los alcances del puesto, las funciones, las condiciones laborales. ¿Para qué?
para empezar a crear un entorno, ¿no? Las condiciones adecuadas, no solo para retener al talento, sino para que se desenvuelva en un entorno mucho más seguro, cómodo en un sentido de que pueda desarrollar sus actividades y al final retener al talento. Sí, de hecho me recordaste una vez que un cliente me llamó y me preguntó: oye, Roland, ¿sí es cierto que tenemos que hacer los perfiles, un organigrama y un escalafón? Es una reforma nueva en la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? No, eso ha estado en la ley desde hace mucho tiempo. O sea, no es como, ay, qué sorpresa. Sí, es correcto. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de estructura organizacional. Incluso no nos podemos brincar los famosos fundamentales de la empresa, ¿no? La misión, visión, valores, cómo transmiten esa esencia a su organización, a sus colaboradores, que se impregne. Y al final, digo, es un mundo, pero ahí hablamos incluso de cómo los valores, ¿no? En la actualidad juegan un rol muy importante para hacer match con los valores del colaborador. Es correcto. Y esos valores generan un sentimiento, y de ahí nace el sentido de pertenencia. Es correcto, sí. Entonces es todo un mundo muy interesante que en siguientes fases de Consultando les vamos a empezar a compartir para que puedan tener un panorama mucho más amplio de este mundo de capital humano. Pues bueno, Rolando, se nos acabó el tiempo de esta primera fase de Consultando. Hemos tocado apenas dos de los 4 puntos principales del CBO. Muy interesantes, muy reales. Así es, y yo creo que a la hora de llevarlos a cabo va a ser más interesante, y sobre todo esto les va a ayudar muchísimo a las empresas, les va a ayudar a crear una visión más amplia de lo que es el entorno, y que lo más importante es que las otras 2 fases que vienen, que les vamos a platicar en el siguiente episodio, que es el tema contable, fiscal y el tema jurídico, hacen ese complemento. Eso sí me interesa. Claro, hacen ese complemento importante, claro. Porque al final del día las empresas son un equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros no complementamos bien todo lo que es el modelo, vamos a andar a la mitad. Y como lo platicamos al inicio, todos esos problemas que les hemos compartido de manera general es por una razón, ¿no? El desequilibrio organizacional. Entonces, lo que hace el modelo es integrarlos, y es importante que nos acompañen en la siguiente fase, porque les vamos a platicar puntualmente cómo darle razón, fuerza a estos 2 primeros puntos que compartimos: ESG y capital humano. Y los que vienen, yo creo que nos va a dejar con un panorama súper interesante, súper completo. Lo fiscal, que es lo que está en todas partes, es ya casi como el oxígeno. Así es. Creo que va a ser muy interesante, así es que acompáñenos. Dentro de la pantalla van a aparecer las redes, datos de contacto, para que nos puedan seguir, puedan entrar para que conozcan un poquito más sobre todo esto que estamos platicando. Vamos iniciando, es todo un mundo, así es que por favor síganos y los esperamos en la siguiente sesión.